Miren, esto que ven en pantalla no es una simple recomendación técnica, es, en esencia, una advertencia legal. En el mundo de la analítica para el control fiscal, las reglas del juego son completamente distintas. Aquí los resultados no solo tienen que ser correctos, tienen que ser evidencia que se pueda defender en un proceso legal. Un error técnico como el que se menciona no es un simple bug, puede llegar a ser causal de nulidad. Hola a todos, hoy vamos a meternos de lleno a desglosar la norma técnica, el estándar de arquitectura en la nube que exige la Contraloría General de la República para toda su analítica de datos. Vamos a entender cómo se arma una plataforma tecnológica diseñada para producir hallazgos que sean simplemente irrefutables. Esta es la hoja de ruta que seguiremos. Primero, vamos a entender el porqué, el mandato legal. Después, pasaremos a los cimientos, los modelos de nube. Luego, construiremos el plano de la arquitectura, la blindaremos con seguridad y control de costos. Y al final, la parte más importante, las pruebas que garantizan que todo el proceso sea legalmente sólido. Bueno, arranquemos por el principio. ¿Por qué tanta rigurosidad? Porque en este contexto, la arquitectura tecnológica no es una elección de gustos o de modas, es un prerequisito legal. Sin una arquitectura correcta, los hallazgos podrían no tener validez procesal. Todo el diseño debe girar en torno a estos 5 pilares fundamentales. Trazabilidad. Siempre se debe poder responder quién, qué, cuándo y dónde. Integridad. La evidencia debe ser inmutable, no se puede alterar. Confidencialidad. Acceso restringido al mínimo privilegio necesario. Y 2 puntos clave, reproducibilidad, o será que cualquier análisis se pueda volver a ejecutar meses o años después y dé exactamente el mismo resultado. Y por último, el control de costos, porque se debe justificar cada peso invertido de los recursos públicos. Muy bien, ahora que entendemos el mandato, pongamos los cimientos. Para construir en la nube, lo primero es conocer los modelos de servicio que nos ofrece. La gran diferencia aquí está en lo que se conoce como el modelo de responsabilidad compartida. Piénsenlo así, con IaaS, o infraestructura como servicio, es como si nos dieran un terreno vacío. Tenemos control total, pero somos responsables de todo, de instalar el sistema operativo, las bases de datos, la seguridad. En cambio, con PaaS, o plataforma como servicio, el proveedor ya nos da la casa construida. Nosotros solo nos preocupamos por decorarla, o sea, por nuestro código y nuestros datos. Y es precisamente por esa razón que la Contraloría prioriza el modelo PaaS para sus cargas de trabajo analíticas. ¿Por qué? Porque permite que los equipos se enfoquen en la lógica del dato, en encontrar el hallazgo, en vez de estar preocupados por aplicar parches de seguridad a un servidor. Se busca maximizar la eficiencia y, sobre todo, la confiabilidad que ofrecen estos servicios gestionados. Perfecto, ya tenemos el modelo de servicio. Ahora veamos el plano de la casa. ¿Cuál es el diseño arquitectónico que la norma técnica exige para la analítica moderna? El estándar recomendado es lo que se conoce como Lakehouse, y esto es clave. El Lakehouse unifica lo mejor de dos mundos. Por un lado, la flexibilidad de un data lake para almacenar datos crudos, sin procesar, tal como llegan. Y por otro lado, la estructura y confiabilidad de un data warehouse tradicional, con garantías de consistencia, lo que se conoce como transacciones ACID, algo fundamental para la integridad de la evidencia. Dentro de este Lakehouse, los datos hacen un viaje de calidad a través de capas bien definidas. Todo comienza en la capa bronce, que es la evidencia cruda, original, totalmente inmutable. Luego, los datos pasan a la capa plata, donde se limpian, se filtran y se enriquecen. Y finalmente, llegan a la capa oro, donde ya tenemos agregados de negocio listos para el análisis. Es un camino 100% claro y auditable. Ok, tenemos el plano. Pero una casa sin muros, sin cerraduras, no sirve de nada. Es hora de construir la armadura. Y esta armadura tiene 2 componentes, la seguridad de los datos y la eficiencia del presupuesto. La seguridad aquí no es una opción, se implementa como una fortaleza con múltiples capas. El acceso se controla por roles, con el mínimo privilegio posible. Todos los datos, sin excepción, ya sea guardados o en movimiento, deben estar cifrados con estándares robustos como AES-256 y TLS. Las redes deben ser privadas, aisladas de Internet. Y lo más importante de todo, cada acceso, cada consulta, cada acción queda registrada. Estos logs de auditoría son en sí mismos evidencia fundamental. Ahora, la segunda parte de la armadura, proteger el presupuesto. La gran pregunta siempre es, ¿cómo podemos ser eficientes con los costos en la nube sin que eso signifique sacrificar el rendimiento o la seguridad? El punto crucial aquí es que optimizar los costos es también una forma de control fiscal. Es un mandato.
Se exige usar cómputo que escale automáticamente, o sea, serverless, para pagar solo por lo que se usa. Se deben apagar los recursos en horas inactivas, como noches y fines de semana. Y a nivel de datos, es obligatorio usar formatos eficientes como Parquet y particionar las tablas. Esto hace que las consultas sean muchísimo más rápidas y, por lo tanto, más baratas. Y con todo construido y asegurado, llegamos al momento de la verdad. La prueba final. El conjunto de reglas y prácticas que garantizan que los resultados de esta arquitectura sean, en efecto, legalmente defendibles. Es aquí donde la tecnología se une directamente con el derecho. El concepto legal de cadena de custodia se traduce, en el mundo de la nube, en prácticas técnicas muy concretas. El versionamiento de datos nos permite rastrear cada cambio. La inmutabilidad garantiza que la evidencia original nunca se toca. Y el versionamiento del código y los pipelines asegura que podamos reproducir un análisis de forma idéntica, sin importar cuánto tiempo haya pasado. Y esta regla es sagrada. Para evitar lo que se conoce como fuga de datos o data leakage, la única forma válida de probar un modelo predictivo es entrenarlo con datos del pasado y evaluarlo con datos del futuro. Es simular la realidad. Usar información del futuro para entrenar un modelo, como por ejemplo la fecha en que se confirmó un hallazgo, invalida por completo sus resultados. Ahora un poco de contexto que lo cambia todo. Los hallazgos fiscales son eventos muy raros, a menudo representan menos del 1.5% de todos los datos. Son agujas en un pajar. Y es precisamente por esto que usar métricas comunes como la exactitud o accuracy está terminantemente prohibido. Es una métrica completamente engañosa en estos casos. Entonces, ¿qué se usa? Se usan las métricas correctas para el trabajo. La prioridad número 1 es el recall o sensibilidad. Su objetivo es encontrar la mayor cantidad de casos positivos verdaderos, minimizando el riesgo de dejar pasar un hallazgo. En modelos de regresión, se usa el error cuadrático medio, porque penaliza muchísimo más los errores de gran valor monetario. La elección de la métrica correcta no es una preferencia estadística, es un requisito legal. Y todo esto nos lleva de vuelta a la pregunta fundamental, la que todo este esfuerzo busca responder. ¿Un análisis y la evidencia que genera podrían de verdad soportar un escrutinio legal riguroso? Esta lista de verificación es, básicamente, el examen final. Para que un hallazgo sea defendible, se debe poder responder sí a todas estas preguntas. ¿Se verificó que no hubiera fabricación de datos? ¿Se usó recall y no accuracy? ¿Se evitó la fuga de datos con una división temporal estricta? Y finalmente, ¿se puede explicar por qué el modelo tomó sus decisiones? Responder afirmativamente es la única manera de asegurar que el trabajo no solo sea correcto técnicamente, sino que sea sobre todo legalmente sólido.